¿Eres de aquellos que piensan que hay que divertirse en la vida porque solo se vive una vez? ¿O más bien de los que piensan hay que controlar porque si dejamos que los placeres se desborden, acabaremos teniendo consecuencias negativas? Vamos a analizar en qué consiste el placer. El placer, si lo entendemos en un sentido amplio, forma parte del sistema de recompensa cerebral. Podríamos dividirlo en la parte de lo que es el placer, como la experimentación de los placeres sensoriales, cuando comemos, tenemos sexo, cualquier cosa, o los placeres que tienen que ver con la vida social, que solemos llamar felicidad, el amor, la amistad, la fiesta, etc. Al contrario que el placer que se refiere a la experimentación material del gozo, de los sentidos, la felicidad social prácticamente no tiene un punto de saturación, de saciedad. Podemos llegar a adaptarnos, quizás experimentemos menos felicidad con aquellas cosas con las que nos íbamos a acostumbrar, pero nunca hay un punto en el que por tener demasiado amor, demasiada amistad, por ser muy felices socialmente, vayamos a tener consecuencias negativas en el plano físico o emocional. En cambio, como todos sabemos, si abusamos de ciertos placeres, llegamos a poder tener consecuencias que querríamos evitar. Así que desde el principio del pensamiento filosófico humano ha habido distintas posiciones respecto al placer. Pero preguntémonos cómo es posible que el placer, que es un mecanismo biológico que pretende guiar nuestra conducta hacia aquello que es biológicamente favorable para nosotros, haya llegado a ser un problema en algunos casos. Fijaros que si obtenemos placer cuando comemos o cuando tenemos sexo, por ejemplo, es porque esos actos son necesarios para nuestra supervivencia o para nuestra reproducción. Por eso obtenemos placer con eso. Ese placer nos guía a querer realizar esos actos y repetirlos. Imaginaros que por el contrario no experimentásemos placer cuando comamos, pues no comeríamos y nos moriríamos. O imaginaros que experimentamos placer cuando se choca nuestra cabeza contra un árbol. Nos estaríamos chocando todo el tiempo y de nuevo nos moriríamos. Así que el placer es un mecanismo biológico que pretende guiarnos hacia aquello que es bueno para nosotros. Y sin embargo, ¿cómo es posible que haya tantos grupos de fumadores anónimos, alcohólicos anónimos, gordos anónimos, adictos al sexo anónimos? Todo ese grupo de gente que parece tener un problema con la experimentación de los placeres porque al parecer no es capaz de controlarlo adecuadamente. ¿Y eso por qué sucede? ¿Cómo es posible que aquello que en principio nos beneficia, como es la comida, el sexo, cualquier cosa, llegue a ser algo que pueda ser un problema? Fijaros que hay un cambio, ha habido un cambio en las condiciones de nuestro entorno desde nuestra evolución prehistórica, cuando vivíamos en tribus, y donde en general los bienes eran escasos, la comida era escaso, todo era escaso, y por tanto era difícil abusar de los placeres como ahora, en los que prácticamente tenemos a nuestra disposición todo tipo de sustancias que podemos consumir sin límite si así lo queremos. Así que si nos remontamos al pensamiento de la antigua Grecia, podemos observar 4 escuelas que tienen una determinada posición respecto al placer, respecto a la voluntad, respecto al autocontrol, y que esas 4 disciplinas o escuelas de pensamiento siguen estando en realidad vigentes igual hoy en día. La primera de ellas es el hedonismo. Los hedonistas proclaman que hay que experimentar el placer aquí y ahora sin más limitación que nuestra capacidad de hacerlo, incluso sin pensar en el mañana. Y sí, desde luego que experimentar el placer es maravilloso. ¿Qué sería la vida si no experimentamos placer? Pero también somos conscientes de que a veces, si tomamos demasiado de ciertas sustancias, ciertas cosas, podemos tener consecuencias negativas. De ahí los famosos buenos propósitos de fin de año que sistemáticamente se tienden a incumplir año tras año. Así que la siguiente escuela de pensamiento que tenemos en este continuo que va desde el placer al dolor, de la felicidad al sufrimiento, es la escuela de los epicúreos. Esta escuela piensa que hay que buscar
el placer, la felicidad, pero siempre considerando las consecuencias que puedan tener. De tal forma que si sabemos que como consecuencia de un determinado placer o el abuso de un determinado placer vamos a sentirnos mal, vamos a tener consecuencias negativas, tendremos que evitarlo. En realidad, los epicúreos se centran más en la parte de la felicidad que en el placer sensorial e incluso enfatizan la ausencia de sufrimiento como principal objetivo de la vida humana. Es decir, la ausencia de sufrimiento para ellos es más prioritaria que la búsqueda en sí misma del placer. En un lado todavía más extremo de esta línea que va del placer al dolor, nos encontramos con la escuela de los estoicos. Los estoicos directamente consideran que el placer es algo vulgar, algo que no hay que buscar, algo propio de los lupanares y que en realidad debemos buscar otro tipo de fines en la vida, como puede ser la virtud o la sobriedad, la serenidad. Así que en esa evitación del placer, dado que el placer consideran ellos que puede tener consecuencias negativas y que en sí mismo es algo vulgar, nos encontramos con una apreciación de la vida que resulta en ocasiones un tanto triste. Si observamos la historia de muchos de los filósofos estoicos que ha habido a lo largo del tiempo, veremos que muchos de ellos acabaron deprimidos o incluso quitándose la vida. Tal vez el hecho de prescindir del placer en búsqueda de esa famosa ausencia de sufrimiento, aunque pueda conseguir esa ausencia de sufrimiento, tal vez también quite buena parte de la motivación para vivir. Y finalmente tenemos una escuela de pensamiento aún más extrema que son los ascetas. Los ascetas, en su visión de que el placer es la causa de los males de la humanidad, porque se tiende a abusar de ellos, van al otro extremo. Y ya no es solamente que eviten los placeres, sino que incluso se infligen a sí mismos dolor, incomodidad, frío, algo, se ponen ropa que les pique, por supuesto, evitan comer, practican, si queréis, la disciplina, la fuerza de voluntad. Claro que el hecho de buscar deliberadamente el sufrimiento físico con el objetivo de sentirse moralmente reconfortado es algo que al final pasa consecuencias y desde luego no es el prototipo de una buena vida. Entonces, ¿cuál es la solución? Si damos rienda suelta a los placeres, quizás luego lo lamentemos. Y si los evitamos, quizás no encontremos sentido a la vida. O quizás acabemos arrugados como los ascetas que vivían en las cuevas. Tal vez podáis pensar que la solución es la aplicación de la fuerza de voluntad. Pero realmente, si necesitas estar aplicando la fuerza de voluntad todo el tiempo, acabas agotándote y tampoco tendrás una vida feliz. Os voy a poner un ejemplo de una investigación científica que creo que puede arrojar luz sobre esta cuestión. En esa investigación se crearon dos entornos para un grupo de ratas. En uno de los entornos se les hacinó y se les provocó una situación de gran estrés y se puso a su disposición una botella de edulcorante y otra de heroína. En la otra situación se creó un entorno que era algo así como el paraíso de las ratas, todo aquello que podían pedir para sentirse perfectamente en su entorno. Y de nuevo se pusieron también una botella de edulcorante y una botella de heroína. En el entorno hacinado y estresado, las ratas tomaban la heroína. En el entorno paradisíaco y relajado, las ratas tomaban el edulcorante. Así que veis que en buena parte no se trata tanto de forzarse a sí mismo, de aplicar la fuerza de voluntad, sino de sentirse en un entorno, sobre todo en un entorno mental, emocional, social, donde no tengamos la tendencia a cometer los excesos, donde autocontrolarnos, sentir, experimentar placer, pero sin pasarnos, no sea algo que dependa de que apliquemos la fuerza de voluntad,
sino simplemente el ser como nos apetece, como queremos. Sentirnos bien, querer sentirnos bien y sin necesidad de aplicar la fuerza de voluntad. Siéntete bien, busca el entorno social, busca el entorno psicológico, emocional, donde te sientas bien y no necesitarás aplicar la fuerza de voluntad para experimentar todos los placeres del mundo sin necesidad de pasarte. Feliz y gozosa vida. Gracias.